Hola personitas, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal, soy Salma y el día de hoy quiero hacerles un resumen de uno de mis cuentos favoritos. Curiosamente, esta es muy poco conocido porque no tiene adaptaciones de Disney, pero sí es parte de la colección de cierto autor. Un autor que ha hecho a una princesa de cabellos rojos que seguramente ustedes conocen. Pero bueno, seguramente, tal vez sí, tal vez no conozcas al autor de tanto La Sirenita como de la princesa que acabo de mencionar, que todavía no les menciono, pero es la protagonista del cuento que quiero contarles hoy. Su nombre es Hans Christian Andersen, un autor de los Países Bajos, que también ha creado una historia bastante triste, desgarradora, donde nos enseña a ser más empáticos con las personas que tienen pocos recursos. El cuento se llama La Cerillera y yo ya hice un resumen de este cuento hace bastante tiempo y cuando tenga una oportunidad se los dejo de este lado para que también lo vayan a ver. Es una historia bastante bonita, triste, pero que nos deja un poderoso mensaje. Ahora sí, el cuento que les quiero comentar esta vez se llama Los Cisnes Salvajes, una historia donde una princesa tiene que literalmente salvar a 11 príncipes, sus hermanos. Así que vamos a comenzar, ¿por qué no?, con el relato. La historia comienza con un rey y su ejército cazando un jabalí. Está tan determinado, tan centrado en la cacería, que no se da cuenta y entra a un bosque encantado. La única manera de salir de este bosque es el trato con una bruja. La bruja le explica al rey que debe casarse con su hija o bien, si lo desea, puede quedarse en ese bosque atrapado para siempre. El rey, a pesar de todo, dice, oye, yo no quiero casarme, no quiero nada que ver contigo. Entonces, pues, le dice la bruja, bueno, serás mi vecino. Bueno, no se lo dice, pero a la hora de ver a la hija de esta bruja, el rey acepta casarse con esta hija y puede salir del bosque. El día de la boda con esta personita, que también es una bruja malvada, cabeza de hacer que es la villana principal, los problemas empiezan a formar cuando los hijos del rey no desean acercarse a la nueva reina para saludarla. Aunque ella en apariencia, la nueva reina, es paciente, es bondadosa, no tenemos que dejarnos engañar. Los 11 príncipes y la pequeña princesa deciden mejor salir de ahí. ¿Por qué? Porque les da miedo, no les gusta mucho estar interactuando con esta mujer nueva, que le tienen que decir la nueva mamá, cabe decir, por lo que el rey también queda bastante decepcionado, humillado y enojado. Es en cierta noche cuando los problemas de verdad empiezan. Ahora sí, los problemas empiezan. ¿Por qué? Porque resulta que una serpiente gigante amenaza la vida de los príncipes y de la princesa. Para suerte de estas personitas, de los 12, el rey se da cuenta y pone a salvo a sus hijos enfrentándose a esta serpiente mágica. Porque todas las habitaciones estaban cerradas, las ventanas, las puertas, por lo tanto no se sabe cómo llegó esta serpiente gigante, pero alguien sí lo sabe. Bueno, resulta ser de que con la ayuda de un hilo mágico, no sé cómo se llama el objeto que están teniendo, logran llegar a una parte del bosque que está escondido, que nadie puede llegar salvo con ese artefacto, ese hilo. Bueno, al final no es tan secreto porque la bruja es muy lista y observa todo. Ahora, tal vez se pregunten por qué el rey no se divorcia, por qué no le dice ya, vete de aquí, no te quiero. La verdad es que ni idea. Supongo que no es tan fácil y al final, ¿por qué también otra de las preguntas que hice? ¿Por qué no mintió solo para poder salir del bosque? El rey le explica a sus hijos que la promesa de un rey es ley y debe ser cumplida sí o sí. Por lo tanto, se tiene que casar con esta mujer malvada, porque lo prometió, ni modo. Y esto es el principio del problema. Así que no puede quitarse a esa malvada bruja encima, sus 12 hijos están en problemas, y todo porque insistió en cazar un jabalí, creo.
Bueno, resulta ser que la bruja logra engañar a los hermanos disfrazándose del rey y los maldice, les lanza un hechizo y convierte a los 11 hermanos en cisnes, dejando a la princesa Elisa libre de este hechizo porque ella se atrasó porque se le cayó la sopa, básicamente, y se quedó limpiando. Así que básicamente por su torpeza se liberó y ahora es ella la que tiene que liberar a los hermanos de este hechizo. Ella los encuentra en un lago y los hermanos le dicen, ¿sabes qué? Tienes que, durante 6 años, tienes que tejer nuestros suéteres, uno por cada hermano, con ayuda de cardos. Creo que en la película se los llama crisantemos, creo, alguna flor por ahí, pero en el cuento original son cardos. Además de que durante estos años no deberá de decir ni una palabra. Una palabra, un sonido que salga de su voz y todo lo que ha estado trabajando Elisa va a irse lejos, lejos, lejos y no podrá hacer nada. Así que en un gran acto de amor y devoción a los hermanos, Elisa les promete que ella se encargará de quitarles ese hechizo, cueste lo que cueste. ¿Se imaginan? Tener la capacidad de hablar, de comunicarse, de expresar alguna emoción, se te quite. O sea, no como la sirenita Ariel en su película, en su cuento, que esto fue por arte de magia, sino por propia voluntad. Aquí yo te hago la pregunta, ¿estarías tú dispuesto a hacer lo mismo por una persona? Ya sea una familia, un familiar, tu hijo, tu esposo, tu esposa, lo que sea. Una persona, ¿tú estarías a hacerlo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Los años empiezan a pasar y mientras Elise sigue tejiendo pacientemente un cierto día, ella decide subir a un árbol, quién sabe para qué, para seguir tejiendo. Es ahí cuando es descubierta por un grupo de personas que también estaban cazando por ahí. Y curiosamente, casualmente, el rey de un reino vecino, al de Elisa, se enamora de ella y la lleva al palacio. De esta manera, Elisa encuentra un matrimonio. La verdad es que no se desarrolla mucho esto, simplemente el rey se enamora, se la lleva, se casan, tan tan. Realmente no hay que hacer muchas preguntas en esta parte. Así que bueno, el tiempo pasa y finalmente lo que sucede es que Elisa tiene a su bebé, al primer hijo del rey, el futuro heredero y bueno, todas estas jaladas, ¿no? Celebran, qué felicidad el bebé, pero resulta ser que cuando todo va saliendo bien, resulta ser de que va a pasar algo malo sí o sí. Resulta que la bruja descubre a Elisa que supongo que comida bien, sin el hechizo, algo que la enoja demasiado. Y Elisa obviamente reconoce a la antigua esposa, a la villana de su propio cuento, de su propia historia, por lo que decide huir con su propio bebé. Pero obviamente la bruja la alcanza y le dice, oye, ¿qué crees? Sabe del hechizo, sabe que está intentando deshacer el hechizo de sus hermanos y obviamente no la va a dejar. Entonces le dice la noticia más devastadora que tiene Elisa. Su padre, el rey, ha muerto. Con esta información intenta manipular a Elisa para que llore, para que haga algún ruido, pero no logra su cometido. Elisa se queda en silencio y la reina, la bruja, parece que por el momento perdió la batalla, pero no la guerra. Resulta que pasa el tiempo y esta bruja decide crear un engaño, el cual todo el mundo cree. Hace creer que Elisa es la verdadera bruja, que ella se comió a su propio bebé y por el caos y por la desesperación resulta que la pobre Elisa logra también engañar a las personas sin querer queriendo, ya que de su boca cae un hilito de sangre, con lo cual hace que todos de verdad crean que es la verdadera bruja.
¿Y qué pasa con las brujas? Ustedes se preguntarán. Si conocen la historia, si saben de los cuentos de las brujas de Salem, sabrán que cuál es el destino de la pobre Elisa. Y sí, dicho y hecho, Elisa es mandada a la hoguera para morir quemada. El final para Elisa es bastante trágico. Ella, aunque alcanza a terminar estos suéteres, sus hermanos no llegan, el fuego comienza a arder y Elisa se resigna. A lo lejos se ven unos pájaros blancos llegando al lugar de encuentro de Elisa. Estos cisnes, que son 11, logran ahogar el fuego y salvarse a ellos mismos, mientras Elisa les lanza los suéteres terminados. El hechizo se rompe, Elisa puede hablar y finalmente la verdadera villana de la historia es revelada. La verdad es dicha y aunque la bruja verdadera intenta decir y volver a incriminar a Elisa, el bebé de Elisa, de ella, es regresado a su madre. Resulta ser que no muy inteligente, la bruja lo dejó en un bosque. Es un bebé, bueno, la verdad es que hubiera pensado en algo más cruel, pero esta es una historia para niños. De esta manera, la bruja, la verdad es que se me hizo bastante gracioso. Perdón, pero es la villana. No puedo sentir lástima por una villana. Sobre todo una villana como la de este cuento. En su afán de querer salir impune, de huir, la bruja es vencida de una manera bastante cómica, bueno, para mí es bastante cómica, porque, bueno, se quema y la cruz, la cruz cae y se rompe lo que es la varita mágica de la bruja. De esta manera, finalmente la bruja es eliminada y el final feliz para Elisa, su familia y sus hermanos empieza. De esta manera el cuento termina y ya, la verdad así termina. Ahora, de manera honesta, ahora que ya terminamos de ver el cuento con su respectivo final feliz, quiero decir que esta princesa es de las más fuertes y ¿por qué no usamos la palabra empoderadas dentro de los cuentos para niños? Pues su sacrificio es bastante grande y su amor por sus hermanos hizo que se quedara callada durante varios años. Esto la verdad es que no cualquiera lo puede hacer, estoy segura de eso. Resulta ser de que en esta versión no se explica mucho, pero como mencioné, ella está usando cardos, una planta que obviamente tiene una especie de espinas y que te lastima. Y que Elisa, al tejer estos suéteres, sus manos se lastiman. O sea, no es muy fácil. Ella tiene que aguantar el olor sin quejarse, sin hacer un solo ruido. Ya vimos que durante su enfrentamiento con la bruja malvada para quitarle a su niño, cuando le estaba diciendo que su papá ya había fallecido, ella tampoco hizo ningún ruido, algo que cualquiera también hubiera hecho. Oye, que se murió tu papá. Yo se hubiera llorado, yo se hubiera dicho algo. ¿Un quejido? No, no pudo. Bueno, pero ella es muy valiente y muy determinada, un ejemplo a seguir, una princesa de verdad, que no espera a que la salven, no espera ahí sentadita a ver qué pasa con la vida, no, ella se pone, sí o sí voy a hacer algo. Es un ejemplo de personaje, de mujer que y de princesa que nunca nos ha dado Disney. O tal vez sí. No, yo creo que no. Al menos no es el ejemplo que no voy a comparar a Elisa con alguna princesa Disney. No por ahora. Bueno, antes de acabar, solo les pido o les hago otra pregunta, una última pregunta. ¿Ya conocías este cuento? ¿Cómo lo conociste? ¿Ya sea en un video, en un libro? Bueno, aunque este cuento es parte de la antología de anime de los hermanos Grimm, estos personajes jamás escribieron una versión, por lo que íntegramente lo que acabamos de ver es directamente de Hans Christian Andersen. Es la única versión que hay. Eh, que termina
que bueno, que ya como les dije han creado historias tan tristes como la de la Sirenita, que también ya hice un video acerca de este personaje en una versión más fiel al cuento original, que también les dejo para que lo vean a continuación. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por quedarse hasta el final, se los agradezco. Y nos vemos en el siguiente resumen de otro cuento. Bye bye.